Los tipacoques juraron vengarse y decretaron la muerte de su señoría Peñuela. Cuando Monseñor supo de la sentencia nos mandó a llamar. Acudimos 10 hombres. Día y noche, durante un mes, comimos y dormimos en la casa cural para defender a su señoría. Él era inmensamente odiado por los liberales porque era defensor de la fe, un verdadero defensor. Él no permitía que nadie atentara contra la iglesia ni contra la fe de los mayores. Estuvimos un mes en la casa cural, no la dejábamos sola un solo momento. Él se incomodaba y nos decía que Dios cuidaba de los pastores, pero nosotros teníamos órdenes de no desapercibirlo porque los liberales eran como lobos hambrientos que podían, si nos descuidábamos, mandarse al rebaño con todo y pastor. Al fin las cosas se fueron calmando. Los tipacoques vieron que nosotros éramos un hueso duro, que con nosotros no era fácil guerrear y desistieron. Se tuvieron que tragar sus muertos sin chistar palabra. Así derrotamos a los liberales, pero solo para mantenerlos quietos, para que se volvieran gente de paz como nosotros. Teníamos que defendernos, porque si no los liberales nos acababan. Como hacía tiempo no estaban en el gobierno, querían desquite. Tocó forzarlos a la convivencia porque si aflojábamos tantico así, se nos venían encima. Después de la derrota de los tipacoques no hubo chinches hasta el año 48. Mejor dicho, durante los gobiernos de López y de Santos se arreglaron las cosas, aunque hubo emergencias, como cuando los liberales mataron en Gachetá un poco de conservadores en una manifestación. Aquí en Boavita se alcanzó a dar la alarma y nos despertamos por si el clima se dañaba. Pero nada, no sucedió nada. 3. Fue que el mono Olaya, yo no sé aconsejado por quién o por quiénes, hizo el arrebato, no dejó tranquilo a nadie. En Soatá había muertos a cada rato. A la policía la corrompieron los alcaldes liberales, a la iglesia le echaban piedra, a uno no lo dejaban transitar con su abasto tranquilo, sino que echaban a joderlo, a hostilizarlo. Así pasó con Alcides García. Fue por tanto joderlo que el hombre se alzó y se las hizo ver negra. Con toda razón. Era un cristiano de paz, pero la policía, o mejor los guardias de las rentas, comenzaron a perseguirlo. Alcides era tratante de aguardiente. Tenía un saque por allá en el páramo. Él no vendía el palito que llamaba hacia este lado, es decir, hacia Chicamocha, sino que lo cambiaba en el llano por novillos, llaneros, que llamaban. Él llevaba aguardiente y traía llaneros a vender aquí. Los guardias de las rentas, que eran todos liberales, nombrados por el tal Óscar García, comenzaron a hacer rondas y a cobrarles dinero por no decomisar el alambique. Cada semana los de las rentas subían para donde Alcides por su palada y bajaban contentos y humos. Pero Alcides se cansó del abuso, se cansó porque a los de la renta se les abrió la galla. Ya no le pedían plata sino le cobraban en llaneros. Así que Alcides dijo, hasta aquí fueron fiestas. Y un día cuando los vio arrimar los recibió a candela. Mató a 2 guardias, incendió el saque y se derrotó. Se derrotó por estas breñas, juró vengarse de los liberales y morir de viejo. Él decía, si los liberales no me dejan en paz, yo tampoco los dejo dormir. Ellos acabaron con mi negocio, yo voy a acabar con ellos. Alcides era un tipo muy jodido, un cristiano al que no le pesaba el dedo para defenderse. Una vez derrotado no descansó. A los pocos días de haber pasado a mejor vida a los de la renta, se apareció en el Cucuy. El directorio liberal del Cucuy estaba celebrando no sé qué fiesta, como que era la candidatura de López. Alcides llegó solo, armado, eso sí, como siempre andaba. Entró a la juerga y comenzó a disparar sin explicaciones. En el griterío se escapó y les dejó 3 difuntos. A resultas de esos muertos la policía dio en buscarlo como los perros al armadillo, pero él les saltaba de lado a lado. Cuando creían que estaba por aquí, Alcides les mataba un liberal por allí. Cuando lo buscaban allá, el hombre ya se había escabullido y parecía otro liberal muerto por aquí.
La gente llegó a decir que Alcides estaba empatado con el diablo, que le había vendido su alma. Era que era de una ligereza el hombre. Al fin, un día, le echaron mano, borracho que andaba, en la vereda Lagunillas. Él se escondía en Lagunillas porque era una región muy pacífica, muy tranquila, donde nunca había bochinches, la gente trabajaba en concordia desde siempre. Por eso, cuando terminó la guerra de los 1000 días, se inventaron unos versos. Ya se acabaron las guerras, terminaron las guerrillas, con ser que no se metió la gente de Lagunillas. La policía, pues, lo agarró preso y lo llevaron para Soatá. Cuando al llegar a Chicamocha, Alcides se les botó al río. Era un nadador muy poderoso, manejaba el agua a sus anchas, se botó al río y no valió el plomo que le echaron porque Alcides se fondió corriente abajo. Cuando ya estaba por ahogarse vio 2 piedras, como 2 riñones a la orilla, y se metió entre las piedras, allí quietecito. La fuerza del agua lo dejó desnudo, pero él, sabido que era, se untó de barro y no lo distinguieron. Pero ¿qué hacer? De allí no podía salir porque la policía seguía buscando. Entonces, dicen, el diablo le deparó un arbolito pequeño, pero tupido. Él lo cortó y así se metió dentro del árbol. Fue moviéndose y moviéndose hasta que estuvo fuera de peligro. ¿Pero eso qué? Él no tenía pacto con el diablo, él tenía un trato con la Virgen del Carmen. Días después de habérseles volado, cayó otra vez en manos de la policía. Lo avistaron en San Mateo. Cuando Alcides se dio cuenta, salió corriendo, y al pasar por debajo de una cerca, una de las púas lo enganchó de la pierna y le rajó el músculo. Entonces lo apañaron, lo desarmaron, lo amarraron y lo echaron en un camión para Soatá. Lo iban custodiando 5 policías apuntándole. Alcides decía que él se veía ya afinado, cuando de golpe se acordó del trato con la Virgen y le dijo: si es cierto que usted es Virgen y Madre de Dios, favorézcame que no me maten. En ese momento notó algo duro debajo del sobaco. Era una pistola con 5 tiros. El hombre se dio mañas de desatarse una mano y encendió a plomo a los policías. Todos quedaron muertos ahí y Alcides corriendo potrero abajo. Claro que no se puede decir que de todo fue la Virgen. Alcides había estado en el cuartel y era muy mañoso. Eso del árbol es una trampa que le enseñan a uno allá. Lo mismo lo del barro y la puntería que él tenía. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde le salió ese ojo tan delgado del cuartel? Por eso, por haber estado en el cuartel, era que el ejército lo respetaba. Otra vez que andaba ya con varios, 5 creo que eran, lo volvieron a apañar a resultas de una balacera que él presentó en Soatá. Había llegado al pueblo con sus propios, porque él buscó gente para enfrentarse con la policía, para cobrar una deuda que tenía. Era una deuda para él santa. Los liberales de Soatá habían impedido a bala que los conservadores de la vereda Queseras se acercaran a las mesas de votación. Entonces Alcides fue a cobrar, pero lo denunciaron y la policía le cayó por sorpresa y no le dio tiempo de nada. Quedaron en la calle los 5 cadáveres. Cuando llegó el ejército y el teniente reconoció a Alcides, le dijo a la policía: «Estúpidos, han matado al hombre más importante del país sin darle tiempo a explicarse». Alcides, que no estaba muerto sino entumido, apenas oyó, se levantó y dijo: «No, mi teniente, Alcides García todavía puede hacerlo». Entonces el teniente, blanco como un papel, le dice: «¿Pero usted no está muerto?». Y el hombre le responde: «No, mi teniente, yo quiero morir de viejo parado en mis 2 piernas. A mí no me matan los liberales mientras la Virgen me proteja con su manto». Así fue. El teniente le dio toda clase de garantías, lo llevaron a la cárcel, lo juzgaron y lo condenaron a 25 años, 11 de los cuales pasó en Santa Rosa de Viterbo, es decir, hasta cuando volvió el Partido Conservador al gobierno. En esas, en el año 47, el directorio conservador le ayudó a escapar de la cárcel. Alcides y 2 compañeros hicieron un hueco debajo del muro y una noche se escurrieron. Al otro lado los esperaba un carro. Cuando se voló, la prensa lo anunció con letras grandes. Alertó a todos los liberales del norte de Boyacá que una fiera andaba suelta. La voz obligó a los liberales de Soatá,
que lo habían denunciado a irse del pueblo e inclusive otros de la Uvita también tuvieron que salirse. Pero aquella vez cesaron las persecuciones contra Alcides. Se vino para Boadita de asilado. Andaba por ahí trabajando y de vez en cuando arrimaba al pueblo. El ejército no se atrevía a requisarlo ni a capturarlo, a pesar que se había volado de la cárcel. Tenía mucha fama. La gente y los curas le ayudaban y lo protegían, pero él tampoco volvió a molestar, hasta que estalló el 9 de abril. Ese día armó como pudo una cuadrilla de 25 hombres y se fue al Cucuy a detener a los liberales. Él como que sí alcanzó a cruzarse a plomo con los del Cucuy porque en realidad nunca bajaron. Después de lo del Cucuy se retiró para siempre. Nadie lo molestaba. El pueblo lo miraba como un patriarca. Todos lo querían, todos lo respetaban. Una vez que iba por Bogotá, acompañado de sus hermanos, hizo parar el taxi en pleno páramo de Guativa, arribita de la Vuelta del Bobo. Ya estaba muy enfermo. Se bajó del carro, les dijo a sus hermanos que lo sostuvieran por debajo de los brazos y así, sin chistar, largó la cabeza y quedó muerto.